¿Va a asumir responsabilidades por la peor gestión ferroviaria de la historia de España? Pues los españoles que se quedan en trenes averiados y nosotros que intentamos representarles de alguna manera preguntando al ministro de Transportes por su gestión, que es la peor gestión ferroviaria de la historia de España. Lo que vais a ver en este vídeo no es un montaje, no es una exageración y mucho menos una anécdota. Es, ni más ni menos, el retrato perfecto de la decadencia del gobierno de Pedro Sánchez. Y más concretamente, del esperpento que dirige el Ministerio de Transportes, Óscar Puente. Un ministro que ha convertido la red ferroviaria española en un auténtico caos, y que cuando se le pregunta por su nefasta gestión, huye como un cobarde. Vito Quiles, una vez más, pone el micrófono donde nadie más se atreve. Sale a la calle, se planta frente a los responsables del desastre y les pregunta lo que tú y yo estamos gritando desde casa. ¿Van a asumir responsabilidades por el desastre ferroviario? ¿Va a dar la cara el señor Óscar Puente por la peor gestión ferroviaria de la historia de España? Y atentos, porque lo que hace Puente es revelador. Le pregunta Vito, con educación, con claridad, con hechos, ¿qué le parece que la policía le haya desmentido? No fue sabotaje, fue falta de mantenimiento. ¿Y qué hace el ministro? Nada. Se da la vuelta. Huye. Se esconde. Como hacen los que no tienen cómo defenderse. Porque esa es la verdad. No hubo sabotaje. No hubo ataque externo. Lo que hubo fue abandono, dejadez, incompetencia y soberbia. Y lo peor de todo, mentira. Porque Óscar Puente, en lugar de reconocer que su gestión ha sido un desastre, intentó culpar a otros. Intentó colgarle el muerto a un enemigo invisible. A un supuesto saboteador que, según la policía, nunca existió. ¿Y ahora, qué? ¿Dónde están las disculpas? ¿Dónde está la dimisión? ¿Dónde está la rendición de cuentas que cualquier país serio exigiría? Ahora que sabemos que no hubo sabotaje, que fue una negligencia, un fallo de mantenimiento, ¿cómo puede seguir en el cargo un ministro que mintió descaradamente a todo un país? Porque esto no es una anécdota. Esto no es una incidencia. Esto es España colapsada. Esto es gente perdiendo vuelos, trabajos, oportunidades, citas médicas, reencuentros familiares. Esto es un país bloqueado porque los trenes no funcionan. Porque el sistema ferroviario ha sido abandonado. Porque este gobierno ha preferido invertir en ideología, en propaganda y en redes sociales antes que en lo básico, el mantenimiento de las infraestructuras. Y aquí está la clave: cuando se enfrentan a la verdad, se escapan. Como ha hecho Óscar Puente. Vito Quiles le pregunta, con el micrófono en la mano, mientras la cámara graba. Le pregunta si va a asumir responsabilidades por los apagones, las averías, la gente atrapada en trenes, y Puente se va, sin decir una palabra, como un político que ya sabe que no tiene defensa posible. Y esto es lo más grave: el gobierno no solo ha fracasado, sino que se niega a admitirlo. Se esconden detrás de mentiras, de discursos vacíos, de etiquetas ideológicas, y cuando alguien les pregunta lo que la gente quiere saber, responden con desprecio, huida o agresión. Por eso este vídeo es tan importante. Porque muestra, sin filtros, lo que está ocurriendo de verdad. Porque aquí no maquillamos la realidad. No estamos al servicio del poder, como muchos medios. Aquí mostramos la verdad cruda, sin censura, porque alguien tiene que hacerlo. Y por eso, si tú también estás harto de este circo, si tú también crees que ya es hora de decir basta, te pido que te suscribas ahora mismo al canal. Porque cuanto más crecemos, más difícil se les hace taparnos. Porque esto va mucho más allá de una entrevista callejera. Esto va de exigir responsabilidades a quienes están hundiendo España. Y atentos, porque no es la primera vez. Óscar Puente lleva semanas culpando al mundo entero de su desastre ferroviario. Ha dicho que todo es culpa de la derecha, de la extrema derecha, de no sé qué conspiración. Ha llegado a sugerir que el apagón fue intencionado. Pero la realidad, como siempre, es mucho más simple. Fue un fallo provocado por su mala gestión. Punto. Y ahora que se le desenmascara, ¿qué hace? ¿Se sienta, da la cara, explica lo que pasó? No. Huye. Como siempre. Como hizo Pedro Sánchez cuando se le preguntó por los contratos de su mujer. Como hace Yolanda Díaz cuando le mencionan los muertos del apagón. Como hacen todos en este gobierno. Cuando la cosa se pone fea, corren. Y si no fuera por periodistas como Vito Quiles, si no fuera por canales como este, tú no verías nada de esto. Te quedarías con el titular manipulado, con el resumen edulcorado, con la nota de prensa. Pero aquí no. Aquí se ve la verdad en directo. El poder huyendo.
el ministro callando y el periodista resistiendo. Porque lo que ha hecho Vito no es solo una pregunta. Es un acto de dignidad, de coraje, de servicio público. Porque cuando el gobierno deja a la gente tirada, alguien tiene que hablar. Alguien tiene que preguntar. Alguien tiene que ponerles un espejo delante y decirles: esto es lo que habéis hecho. Señor Puente, ¿qué le parece que la policía le haya desmentido diciendo que no hubo ningún sabotaje, que fue una falta de mantenimiento? ¿Va a asumir responsabilidades por la peor gestión ferroviaria de la historia de España? ¿Va a asumir alguna? Los trenes no funcionan, señor Puente. Incidencias, apagones, gente que no puede llegar a su destino. La peor gestión de España, ¿va a decir algo? Pues los españoles que se quedan en trenes averiados y nosotros que intentamos representarles de alguna manera preguntando al ministro de Transportes por su gestión, que es la peor gestión ferroviaria de la historia de España y como veis ha huido. Decíamos que esta es la peor gestión ferroviaria de la historia de España, y no es una exageración. Es una afirmación basada en hechos, en datos, en lo que está sufriendo el pueblo español día tras día. Y mientras tanto, tenemos un ministro que miente, manipula y huye, como ya habéis visto. Vamos con los hechos. Más de 140 incidencias ferroviarias graves solo en los últimos meses. Trenes que se paran en mitad del trayecto. Gente atrapada durante horas, sin luz, sin información, sin alternativas. Personal completamente desbordado. Estaciones colapsadas. Y, por si fuera poco, un apagón nacional que paralizó el país durante horas. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Sabotaje. Así, sin pruebas. Sin confirmar nada. Lo soltaron, lo repitieron en medios afines, y se fueron de rositas. Hasta que la policía, con datos en la mano, desmintió esa versión falsa y peligrosa. El apagón fue consecuencia de una falta de mantenimiento. Y eso, amigos, tiene nombre y apellidos: Óscar Puente. Y aún así, sigue en el cargo. Aún así, ni una disculpa. Aún así, huye cuando se le pregunta: ¿hasta cuándo va a durar esta burla? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar que, mientras nosotros sufrimos las consecuencias de su ineptitud, ellos vivan blindados y protegidos de toda responsabilidad? Este vídeo tiene que ser un punto de inflexión. Porque lo que ha hecho Vito Quiles, plantarse frente al ministro y decirle en la cara que su gestión es un desastre, no es solo un acto de periodismo. Es un acto de servicio a la nación. Porque cuando el poder miente, el periodista debe incomodar. Y Vito incomoda. Y por eso le temen. Pero no solo él. Nos temen a todos los que estamos aquí diciendo la verdad. A todos los que no nos tragamos el relato oficial. A todos los que no olvidamos que 5 personas murieron por un apagón sin explicación clara, que miles no llegaron a trabajar, que se perdieron operaciones, reuniones, oportunidades, por culpa de un sistema ferroviario abandonado. Y no fue un accidente. Fue consecuencia de años de desidia, de propaganda en lugar de inversión. Porque este gobierno prefiere destinar millones a propaganda institucional, a financiar medios amigos, a campañas ridículas sobre el clima o el lenguaje inclusivo, en vez de mantener en condiciones la red ferroviaria nacional. Y mientras el país se apaga, literalmente, ellos se van a foros internacionales a hablar de energía verde. ¿Energía verde? Pero si ni siquiera sois capaces de mantener el país encendido. Si la gente compra linternas y generadores como en una película de guerra. Si se agotan los kits de supervivencia en Amazon. ¿Esto es lo que llaman gestión? Y cuando alguien les dice la verdad, cuando alguien les recuerda a las víctimas del apagón, cuando se les pone delante la pregunta incómoda: ¿va a dimitir alguien?, entonces se ofenden. Se dan media vuelta. Huyen como ratas. Pero la verdad les persigue. Y ya no hay rincón donde esconderse. Este canal no depende de subvenciones. No tenemos detrás partidos, ni grupos financieros, ni intereses ocultos. Solo tenemos a gente como tú. Gente que quiere la verdad. Y con eso basta para hacer temblar al poder. Por eso crecemos cada día. Por eso nos atacan. Por eso quieren callarnos. Y por eso no van a poder. Porque cada vez que tú te suscribes, cada vez que tú compartes este vídeo, le estás diciendo a Sánchez, a Puente y a toda su banda: no vais a engañarnos más. Hoy ha sido Vito Quiles quien les ha puesto frente al espejo. Mañana seremos todos. Porque España no puede seguir en manos de los mismos que la están dejando a oscuras. Gracias por ver, por apoyar, por resistir. Y recuerda, aquí, no se calla nadie.